Otro tema que realmente nos preocupa y nos ocupa es el tema de la hispanidad, a veces tan denostada, sin saber por qué. Un periodista dedicado a estas cosas, periodista, historiador, comprometido con estos temas, es Patricio Lons. A Patricio Lons lo convocábamos habitualmente para nuestro otro espacio, Agenda Lírica Sinfónica, y también nos complace poder incorporarlo a este programa y él que generosamente lo acepte. Por eso ya estamos saludando a Patricio Lons. Buen día, Patricio. Hola Hugo, ¿qué tal? Gusto nuevamente encontrarte aquí a través de un micrófono. Bueno, Patricio, estamos con este tema, a veces casi se diría a diario apareciendo cosas contra la hispanidad y bueno, ya entrando un poco más en lo que es la interview, te iremos preguntando algunas cosas. ¿Cuál es tu interpretación? Que sos un estudioso del tema de la hispanidad a la que pertenecemos. También están apareciendo reacciones e historiadores serios que dejan de repetir eslogans y empiezan a plantear con datos concretos cómo es la realidad. Y ya es difícil tapar lo que en las redes sociales se está mostrando, ¿no es cierto? Entonces vos ves documentales donde se explica la verdad de nuestra historia que tienen cientos de miles de visitas. Entonces hay que insistir con las mentiras a través de los medios masivos, ¿no? Hay un interés por parte por mucha gente de realmente saber qué pasa, aunque bajarse de esas convicciones cueste mucho trabajo. Y sí, porque vos pensás lo siguiente, los pueblos hispánicos somos 600 millones de personas. 700 si consideramos Filipinas, a Filipinas le borraron el idioma. Claro, español, el castellano. La declaración de la independencia de Filipinas está en castellano y los filipinos no la saben leer porque les obligaron a cambiar el idioma a la fuerza. Los norteamericanos mataron más del 20% de la población filipina para imponerles el inglés, ¿no es cierto? Y después les cambiaron la historia, al punto tal que los filipinos creen que los norteamericanos fueron a ayudarlos y que los españoles eran los malos. Y cuando ves hasta la economía de Filipinas fue próspera hasta su independencia, hasta 1898, y luego se convirtió en un país muy pobre. Es un país que tiene más del doble de nuestra población y tiene menos de nuestro Producto Bruto. Así que fíjate, la historia la escriben los que ganan y muchas veces los derrotados no se preguntan la historia. Y lo mismo pasa con nuestro país, ¿no es cierto? Nosotros, en realidad, si toda la hispanidad no toma conciencia de que tiene que trabajar unida, le va a resultar muy difícil enfrentar los conflictos del siglo XXI. Ahora, Patricio, acá y bueno, recurriendo a tu conocimiento y a tu observación, vos sos un hombre que decís las cosas, las llamás por su nombre, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo puede ser que esta confusión, que está precisamente manejada y dirigida por nuestro enemigo, sea tomado por movimientos progre, que son los que más deberían conocer el tema para precisamente saber dónde está? No sé si el enemigo, sino aquellos que quieren manejar y hacernos creer. El es enemigo de la tradición histórica. Entonces, ¿qué es ser progre? Cambio todo, cambio las leyes, hoy no tengo ya familia, todo lo que sea sostener una sociedad lo va eliminando. Entonces, fíjate, Argentina ha destruido, en base a ese pensamiento progresista, la educación. Nosotros estamos entre los 10 primeros países del mundo y hoy estamos en el número 68-69 en educación. Mirá cómo hemos bajado. Destruimos nuestras Fuerzas Armadas, con lo cual, viste, hoy tenés una base china, 2 bases inglesas en nuestro territorio y no hay manera de sacarlos. Se destruyó la familia. Ahora porque no solo tenés divorcio express y distintos tipos de matrimonio, mañana te vas a poder casar con un cactus y va a ser legítimo. Entonces, esa gente evidentemente nunca va a construir ni va a sostener nada. Y yo te digo, yo creo que si un siberiano que no conoce América, lo bajas en Uruguay y pregunta, ¿qué idioma habla acá? Y el castellano. Y religión mayoritaria, la católica. Y luego del Río de la Plata dice, ¿ya qué hay? No, ese es otro país. Ah, debe ser otra lengua, otra religión. No, es la misma. Y después llega la cordillera y ahí que hay otro país. Ah, ahí debe ser distinto. No, es la misma, mismo idioma, misma religión. Y para el norte y sigue hasta México se encuentra con lo mismo. Así, ¿pero por qué son 20 países separados? ¿Ustedes que sufren, son oligofrénicos, tienen un problema en la cabeza?
Es decir, es un absurdo lo que hemos creado en América. Hemos destruido un imperio que iba de acá hasta California, hasta Oregon llegaba, ¿viste? Allá al norte de Estados Unidos. Sí. Si en un momento viste que los rusos habían llegado hasta Alaska. Claro. Hubo choques fronterizos entre España y Rusia en esa zona. Así que fíjate lo grande que era todo el sur de Estados Unidos, todo eso, y todos compartíamos la misma moneda. Y esa moneda era la primera moneda de alcance global. O sea que la primera moneda global no fue el dólar. Era la moneda que se imprimía acá en la seca de Potosí, en el Alto Perú, lo que es Bolivia. Sí. Y también en San Luis de Potosí, en México. Serían como las casas de la moneda. Que era una moneda de plata, se llama Real de A8. Invita a todos tus oyentes a que busquen el Real de A8. Y esa moneda dominaba los mercados de Asia, China, de Filipinas a China, India, Japón. Y los ingleses querían quedarse con eso. Entonces, ¿qué pasó? Durante, como en el año 1700, empezaron a planificar cómo destruirnos. Ah, sí, ahí está en la génesis de todo el... Y claro, porque ¿quién se quedó con el mercado? Es decir, vos pensás que la moneda nuestra imperaba en China. ¿Quién se quedó con el mercado asiático? De China, India. Sí, sí. ¿Quién se lo quedó? Claro, Inglaterra ahí. Y bueno, ¿y de dónde vinieron los revolucionarios que vinieron acá a separar América? Miranda, Bolívar, Zapiola, Alvear, San Martín, Holmberg. ¿De qué ciudad vinieron? Y sí, de Londres. Mucho, y bueno, todos pasó venían por de España, Londres. ¿no? No, Y pero sí. venían de Londres, en buques ingleses, Ah, sí. fletados por los ingleses. ¿Y después qué pasó? Y después pasamos a tener 20 monedas distintas. Y ahí perdimos el mercado del Asia-Pacífico. Y ahí se empobrecieron los pueblos de América. Entonces te hacen el cuento del yugo español, que acá vivíamos bajo el yugo español, lo cual es una sanata, porque empezás a investigar la economía y los pueblos de América vivían mejor que los pueblos de Europa en el año 1800. Entonces te encontrás con una historia distinta, te encontrás con que los impuestos eran bajos y te empezás a encontrar con cosas raras. Por ejemplo, que los ejércitos de los libertadores eran o por soldados reclutados por la fuerza o por soldados ingleses. Y que los ejércitos realistas se empiezan a encontrar que estaban formados por indios, negros, gauchos, voluntarios. Vos pensás que San Luis, viste que a San Luis la desangraron durante la guerra de independencia. Los soldados de San Luis iban engrillados, los llevaban atados con grilletes para llevarlos al Plumerillo, a Mendoza. Entonces yo me pregunté, ¿cómo puede ser que este pueblo, que se puso de pie como un solo hombre cuando los ingleses invadían, que no hubo solo 2 invasiones, hubo muchísimos intentos de invasión británica, ese mismo pueblo no quería pelear por la independencia? Acá pasaba algo. ¿Y por qué muchos de esos criollos que habían peleado contra los ingleses revistaban voluntariamente el ejército realista? Y ahí empezás a hacerte preguntas, Hugo, sí, pero acá ¿qué estaba pasando? Ahora, Patricio, lo paradójico es que nosotros tuvimos, bueno, un gran líder. Yo particularmente soy seguidor de él y bueno, vos también tenés tu simpatía, que era un hispano, verdaderamente hispano, tiene frases y expresiones reconociendo su hispanidad y la de nuestro pueblo, el general Perón. Hoy hace ese tipo de confusión cuando un líder como él marcó muy bien, cuando aquella frase... Vos fíjate, Perón dice, no recuerdo la frase exacta, pero si nosotros abandonamos la identidad hispánica, vamos a abandonar lo que somos y perderemos el rumbo de nuestro destino. De hecho, él ayuda a España. Sí. A España se le empieza a ayudar antes, el gobierno de Castillo, pero él continúa. Sí. Si Perón no hubiese llegado al poder, si la revolución del 43 no se hubiese producido, habrían ganado los conservadores más anglófilos y no se le hubiese mandado ni un grano de maíz a los españoles. Quiero recordar pero algo. Decía ayudarlos, sí. Porque se da cuenta que era ayudar a nuestra identidad, ¿no es cierto?, a nuestra identidad madre. Y por otra parte, él plantea una política hispanoamericana con Chile, con Uruguay, hasta incluso con Brasil. Porque en el fondo los brasileños, con el ABC, los ¿no? pueblos lusitanos son ibéricos también, ¿no es cierto? ABC, cuando forma con los 3 presidentes del grupo ABC. Chile. ABC. Ve, Patricio. Y Valle del Campo en Chile lo apoya. Sí. Y bueno, y Vargas.
En De Brasil. Getúlio Vargas en Brasil también. Sí, y sí, de hecho sí. Getúlio Vargas es el que impide cuando los norteamericanos piensan invadir la Argentina Sí. y le piden ayuda a Getúlio Vargas para hacer base en Brasil, y Getúlio Vargas le dice que no, que estaba totalmente en contra, que no tenía nada que hacer acá en el continente. Ahora, Patricio, quiero recordar algo, pero bueno, es menor quizá en el relato que vos estás haciendo, pero a Perón le cuestionan cuando ayuda a España, dice: general, ¿cómo nos van a devolver? Dice, lo que le estamos dando. Y Perón le dice: ¿desde cuándo un hijo le reclama una deuda a un padre? Claro. Entonces, creo que tenía una visión política histórica distinta. Él creo que entendía mejor incluso hasta la lucha metafísica que hay en la historia, ¿no es cierto? Que no es meros intereses. Eso, ojo, porque uno dice, bueno, pero Perón cometió tal o cual error. Sí, por supuesto, era humano. Y si él dijo, y si él lo dijo. Y cometió muchísimos errores, pero que tenía una visión geopolítica distinta, es decir, vino a tratar de reconstruir lo que en el siglo XIX se destruyó. Él veía que era muy importante la alianza con Perú. Él veía que había que volver a hermanarse con los paraguayos, por eso le devuelve los trofeos de guerra, porque si es una vergüenza que tengamos esto, sí, es cierto, cuando le hicimos la sí. guerra a un país hermano, Sí. que además los paraguayos formaban parte de nuestro virreinato. Pero Entonces, tenía... y sin embargo, en Tucumán, en 1816, Sí. a los paraguayos no se los invita. Y antes, cuando la Revolución de Mayo lo envía Belgrano, Sí. los paraguayos le dicen, perdón, ustedes están haciendo una revolución desde Buenos Aires. Quieren que todos le obedezcamos a ustedes. Una revolución que va a favorecer el libre comercio británico. Entonces nosotros vamos a terminar siendo colonia inglesa. Entonces a Belgrano le dan 40 patadas en el traste, Sí. y lo mueren a palos en 3 batallas y lo sacan corriendo. Ah. Y los paraguayos, vos sabés que ellos se independizan de España porque no les quedó otra, porque quedaron como Estado mediterráneo, pero quedaron aislados. Sí. Pero la intención de Paraguay era seguir siendo una de las provincias españolas. Y ahí Porque además no éramos colonia, eso es un mito de que los territorios coloniales eran las colonias inglesas, las norteamericanas, digamos, las 13 colonias inglesas en Norteamérica. Ahí sí, Inglaterra siempre tenía la idea del expolio, colonizar una tierra y sacarle todo el provecho que podía. España en realidad simplemente extendió la frontera de la península ibérica y llevó cultura. Vos fíjate, cuando Inglaterra es expulsada de América, no había dejado más que... Harvard era la única universidad que estaba iniciándose, pero los norteamericanos ricos mandaron a sus hijos a estudiar a las universidades hispanoamericanas. por Ahora, ejemplo... cuando España se va, acá dejó 25 universidades y 14 colegios mayores, que serían como grandes liceos, como academias. Entonces, y yo me encontré, por ejemplo, con generales realistas que eran caciques. Digo, pero ¿cómo los indios peleaban por el rey? Claro, porque los revolucionarios lo primero que hacen es quitarle todos los derechos a los indígenas. Ahora, Si Patricio, no- Patricio, es interesantísimo. Yo creo que vamos a tener muchas conversaciones, bueno, recurriendo a tu generosidad, pero cuando una vuelta escucho que había un diferendo con Uruguay, ahora muy contemporáneo, y entonces este diputado... porque decía lo que era la interpretación de Perón de la América, más allá de la simpatía, dice, fíjense, Bordaberry dice, las diferencias de Perón con Bordaberry eran extraordinarias, usted lo sabe todo el mundo. Sí. Mariano Grondona se lo dice, sí. Cuando Perón se hace cargo de la presidencia, en el 73, lo dice el diputado, duplica el comercio con Uruguay. Significó, dice, no duplica, lo agigante, dice, y eso significó para el Uruguay, dice, un crecimiento extraordinario, dice, y el mismo uruguayo, que no era simpatizante peronista, dicen, fíjense la visión de un estadista. Claro. Claro, Porque sabía que con poco esfuerzo se podía ayudar muchísimo al Uruguay. claro. Y eso generaba un compromiso, una unidad contra ese país que fue armado precisamente por Inglaterra. Digo, Claro, vos tenés un historiador uruguayo, Guillermo Vázquez Franco, Sí. que es brillante, dice Sí. que él no es uruguayo, porque Uruguay no existe, dice Uruguay es un estado fabricado por Lord Ponsonby, Sí. un diplomático inglés,
y por el emperador de Brasil. Bueno, eso lo decía mi profesor de estrategia política, Washington Reyes Abadía, que tenemos una amiga en común que también fue profesor de él. Él decía que era exactamente lo mismo. Y si no quieren que Uruguay pertenece a Argentina, nosotros pertenecemos a ellos. Nosotros somos Uruguay, claro, pero sí, somos un territorio. En una, digamos, cuando no es que nosotros perdimos a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile o Perú, sino que ellos también nos perdieron a nosotros. Nos perdieron a nosotros. Mutuamente. Claro. Es que Uruguay también perdió a Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador. Sí. Entonces, en una eventual reunificación, nadie dice que la capital tendría que estar en Buenos Aires y que el presidente tendría que ser necesariamente argentino, podría ser paraguayo. Sí. Es decir, tendría que ser el mejor hombre que encontremos, ¿no es cierto? Claro, o buscarnos algún príncipe de los Habsburgo y volver a restaurar una dinastía acá en Argentina, en América. ¿viste? O volver a la idea de Belgrano, del general doctor Belgrano. Belgrano tenía la idea de un inca, lo que pasa que, de hecho, el rey que no tuvimos está enterrado en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, pero era un hombre muy grande y creo que no dejó descendencia. ¿Quién era, Patricio? Que era un hermano de Condorcán. De Gabriel Condorcán. Sí, Tupac Amaru. Claro, claro. Que en realidad la gente cree que era un indio de taparrabo. No, Tupac Amaru vestía como cualquier español blanco. Sí. Y su problema fue su revolución, no fue una revolución independentista, fue una revolución por impuestos. De hecho, él gritaba, viva el rey, abajo el mal gobierno, decía Tupac Amaru. Entonces se sentía tan español como cualquiera. Después la leyenda creó una historia que no existía. Pero, bueno, como fuese, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay los pueblos de América, si no buscan una restauración de su identidad, vos pensás que los pueblos de todo el mundo de la España los volvés a juntar y es el cuarto Producto Bruto Mundial. Ahora, Patricio, el tema ¿no es cierto? Fragmentados, los ingleses y los norteamericanos nos tienen, ¿sabes qué? Como para cazar dentro de una celda, ¿no? Ahora, nosotros cazan como quien va a cazar de zoológico. Ahora, grandes potencias anglosajonas. Patricio, esto ya pertenece al mito, ¿no es cierto? Se ha armado el mito. Y nosotros sabemos, bueno, que reconocemos que las sociedades se conforman en torno al mito. ¿Cómo desencillamos eso para entrar realmente a ver y a observar? Por lo menos observar. Lea, si después usted se queda con este pensamiento, quédese. Pero volver al pensamiento real, no al mito, que evidentemente hoy estamos conformados por el mito. Realmente cómo fueron las cosas. Y mira, por un lado hay que plantearse por qué, hablando el mismo idioma y siendo la misma región mayoritaria, estamos separados en 20 estados, ¿no es cierto? Sí. Eso por lo menos empieza a preguntarse algo. También te puede ayudar por qué todos los próceres terminaron mal. O eligieron exiliarse y en exilio vivía muy bien, ¿eh? Sí. Porque hay un mito de San Martín pobre. San Martín no era pobre en Europa. No. Era albacea del banquero más rico de Europa. Exactamente. Alejandro Guado, que era masón y era antiespañol, ¿no es cierto? Aunque era marqués de la Marina. Sí, algo, sí. Sí, marqués de la Marina de Guadalquivir, pero en realidad era un masón antiespañol pro-francés. Y por otro lado, ver cómo se buscó destruir nuestra identidad, sobre todo incluso cuando después de la Guerra de Malvinas, con la cantidad de sectas protestantes. Yo puedo entender que un argentino de apellido español o italiano sea evangelista, y menos si es peronista nacionalista. Es decir, un tarado que no se da cuenta cuál es la destrucción de la identidad. Porque el protestantismo implica el capitalismo más aberrante y egoísta. Lo que pasa es que no lo saben, no se dan cuenta. Como tampoco entiendo que haya obispos que no se pongan firmes con respecto a toda esta propaganda indigenista que viene de Londres. Ahora, eso por un lado. Y por otra parte, tenemos que plantearnos que si no nos unimos, los grandes poderes, los pesos pesados de la política mundial, van a jugar muy fuerte. China, por su propio tamaño, se está expandiendo, aunque no quiera. Se están comprando África y parte de Hispanoamérica. Los norteamericanos no quieren caerse del primer puesto cuando saben que se van a terminar cayendo. El Islam es un poder expansivo, violento, y además es un queso gruyere, donde cualquiera se pone una sigla y se pone a meter bombas, y no sabe si es un islámico auténtico o si es un operativo de inteligencia de Occidente. Israel, que tiene su propio proyecto hegemónico.
Europa, que es una jaula de locos, pero que evidentemente los tipos quieren seguir jugando un papel. Rusia y Europa Oriental, que parecen presentarse como líderes en defensa del cristianismo. Entonces tenés un siglo XXI complejo, con muchas armas nucleares en manos de muchos países, Sí. y nosotros seguimos jugando a la payana, a la bolita. Sí, pero acá... Fíjate que tenemos territorio ocupado por fuerzas extranjeras, y los gobiernos, cada uno que viene va achicando cada vez más el presupuesto militar, y este gobierno que dijo que iba a terminar con el curro de los derechos humanos sigue encarcelando militares, incluso militares que estaban en su casa, que estaban trabajando, y se los detiene y se los llama prófugos, cuando no eran prófugos. ¿Viste? Hay una carta ahora que recibió la ministra de Seguridad diciendo, ¿cómo es eso que detienen gente que está en su casa, que todo el mundo sabe dónde vive, y ustedes lo llaman prófugos de la justicia? Es decir, el proceso de entrega y de destrucción nacional, sea quien sea el que asuma, Sí. continúa. O sea, que hasta que en Argentina y en Hispanoamérica no es un proceso de restauración real de los valores fundantes de hace 500 años, vamos a seguir teniendo problemas. Bueno, pero Patricio, acá hay algo que no sé si tiene que ver con esto, pero recién vos señalabas algo y yo me acordaba de lo siguiente, ¿no es cierto? Yo creo que esto cabalgó mucho también, usó el gorilismo. Y decía el padre Mujica, esto lo señaló, es muy interesante, dice, yo entiendo perfectamente, dice, que un creyente, un católico no sea peronista, dice, lo entiendo. Lo que no entiendo, dice, que un católico sea gorila. Puedes no ser bueno, ahí eso son otra historia, ¿no? O porque un peronista no es católico también. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué si usaron a eso? Es una confusión del ser humano, porque también un verdadero peronista debe ser católico y tener peronistas medio anarquistas, ¿viste? Se ha convertido en un movimiento con paladar libre, ¿no es cierto? Lamentablemente. Claro, pero... que eso tiene que ver, Hugo, con un proceso de destrucción y de la sociedad y de la identidad que se inició hace 2 siglos. Porque vos tenés, por ejemplo, el indio del norte era tan hispánico como el blanco de Buenos Aires, y eran hermanos, pero el del sur, que recién se estaba asimilando, y que quería asimilarse, porque cuando fueron las invasiones inglesas se presentaron caciques sureños a protestar porque no habían sido convocados para echar a los ingleses. Ah, mirá. Sí, es más, había una rencilla entre 2 tribus, una guerra tribal que había, y los caciques se presentaron una tregua entre ellos y vinieron juntos a ofrecerse para pelear contra los ingleses. Se presentaron al cabildo 16 caciques y decían, protestamos a nuestro buen señor y soberano que no nos haya convocado para echar a la basura inglesa. Tenemos 30.000 lanceros para luchar contra los rojos, decía, contra los colorados, por el uniforme inglés, ¿no? Y entonces Liniers los organiza en la costa bonaerense para que no puedan entrar por ahí los ingleses. Y entonces los ingleses entraban por un solo punto, que era por el norte. Entonces viste que la historia no es como nos la cuentan, ¿no es cierto? Bueno, por eso digo, ¿qué estrategia y qué trabajo para, o por lo menos para que alguien no acceda a ese saber? Y después optará que le gusta, que no le gusta, pero por lo menos estas realidades que han sido... Y porque ¿sabes qué, Hugo? Nadie se pregunta, nadie te cuenta la historia de los perdedores. A mí algo que me llamó la atención, por ejemplo, cuando entre tantas cosas que investigaba, Sí. que Blas Parera, el compositor de la música del himno nacional argentino, era catalán. Sí. Por 1820 más o menos le proponen que se tenía que ser argentino, que era el país, había creado ya un gentilicio y que ahora éramos Confederación Argentina. Sí. El nombre también iba cambiando. La Declaración de Independencia no dice República Argentina, dice las Provincias Unidas en Sudamérica, y no determina ni territorio, ni lengua, ni forma de gobierno, ni religión, ni sistema económico, nada. La Declaración de Independencia nuestra es bastante flojita. Y Blas Parera, el compositor de la música del himno nacional argentino, no quiso ser argentino. Sí. Agarró su valija y se fue a España. Pero vos tenés en toda América muchísimos, no solo españoles, sino americanos que se sentían españoles, algunos de sangre española, otros mestizos y alguno que otro indio,
que se sentía español, que cuando terminó las contiendas, se subieron a distintos barcos que pudieron y se fueron a España. Algunos con lo puesto, ¿eh? Sí. Algunos se cayeron en España con lo que tenían puesto, con valija, con ropa y nada más. Pero no quisieron ser parte de lo que ellos decían que era una traición y que iba a terminar un desastre. ¿Y sabes cuál es lo trágico, Hugo? Sí. Que América terminó en un desastre. Hace 2 siglos que vamos mal. Pues yo me decía, bueno, no hay una parte de América que es Suiza, que sigue mejor que Suiza. Y no, si te fijas, se ve mal en todos lados. Claro, pero acá hay cosas Toda América, vos tomás, digamos, de México hasta Tierra del Fuego, y es una sucesión de villas de emergencia, de subdesarrollo, de trenes viejos, con una infraestructura aeroportuaria mala, con un nivel educativo malo, con un nivel sanitario regular. Es decir, somos una tierra donde tenemos que vivir mejor que los suizos y tenemos problemática africana. Algo se hizo mal en 200 años. A mí no me digan que la culpa de los otros. Ayer estuvo acá en el programa el licenciado Rolando Maggi, un hombre muy ocupado de los trenes, de Amigos del Riel, que ha estudiado la historia, y nosotros teníamos el segundo ferrocarril de América después de Estados Unidos, y pero se terminó, se desguazó. ¿Y quién lo destruyó? Fíjate, alguien que se decía peronista, ¿te acordás? Sí, pero eso es... Cuando decía, Yamal que para, Yamal que cierra. Decía, claro, ¿no? eso empieza también un poco con el gobierno de Frondizi, de cuando se produce esto de cambiar los trenes en América por rutas, por camiones, goma. Bueno, ahí ingresaron un montón de elementos que conspiraron, digo, pero un poco ir buscando esto, y yo creo que estas voces que se van levantando, y hoy te diría en soledad, ¿no? Porque hay una resistencia muy grande a cambiar de las convicciones, ¿no? Eso es parte de la conducta humana, digo. ¿Cómo yo me enfrento con un pensamiento nuevo? Bajarme de todo eso que pensaba. ¿Qué pasa, Hugo? En realidad lo que hay primero en el argentino medio, en Hispanoamérica pasa, es no pensamiento. Ojo que no es que a nosotros solamente nos han macaneado la historia, ¿eh? Sí. En Europa pasa lo mismo. Vos pensás, ¿cómo haces para convencer a un pueblo como el inglés de que su rey es cabeza de una iglesia y que ese símbolo estaba justificado por un divorcio? Entonces, que la iglesia anglicana, la verdadera iglesia, en base a un divorcio, hay que macanearle mucho a un pueblo para hacerle creer eso. O Francia, los franceses festejan la Revolución Francesa, pero si vos te fijas, entre el año 400 y el 1800, quienes construyen Francia, porque Francia son 8 civilizaciones humanas, no son 8 lenguas, quien construye Francia fue la monarquía. A partir de la caída de que le cortan la cabeza a Luis XVI, sí, Francia tuvo época del terror, directorio, la rebelión de la bandera, donde los revolucionarios mataron 600.000 campesinos porque el pueblo era realista, el pueblo no era republicano ni revolucionario como la gente cree. Tuvieron las guerras napoleónicas, tuvieron la guerra franco-prusiana, tuvieron 2 guerras mundiales, tuvieron la guerra indochina donde perdieron, heredaron la guerra fría y ahora tienen la invasión islámica. Me quiere decir, ¿en qué momento tuvieron 5 repúblicas, 2 imperios, restauración, era del terror, revolución? ¿En qué momento los franceses vivieron en paz después? Nunca, o sea, yo no sé qué festejan. Mi primo francés, no sé qué festejan, le digo yo. Si ustedes hicieron pelota su civilización y ahora los musulmanes se los están comiendo vivos. Sí, ¿qué tema es? Además, tienen varios millones de musulmanes. El día que 100.000 musulmanes se pongan locos y se pongan a chocar con vehículos a la gente, vas a tener millones de muertos en Francia. Entonces, Inglaterra también les ha macaneado la historia. A los rusos durante la era soviética les macanearon tupido la historia, así que de Putin vienen recuperando la historia y han mostrado los horrores del comunismo, han hecho la rehabilitación. En 1763 intentaron invadir Buenos Aires. Las invasiones francesas, las invasiones holandesas y hasta el choque con el ejército ruso en la zona de California fueron todas victorias hispanoamericanas. O sea, los ingleses, vos sabés que le ganan a España, cuando digo España también incluyo a los pueblos de Hispanoamérica, sí, le ganan solamente en el cine. Cuando hacen películas, viste, ellos ganan. Pero en la realidad, cuando vos tomás toda la historia de las batallas navales y las batallas terrestres, pero España le ganó
95 de cada 100 batallas. Pero los molieron a punto tal que la guerra de Malvinas, cuando los ingleses se enteran que venían a pelear contra un pueblo hispánico, y había dudas entre ellos, decía, en el mar le ganamos, pero en la tierra que San Jorge nos proteja. Y acordate que acá, la guerra de Malvinas, después, bueno, vino todo el proceso de malvinización, diciendo que, viste, los oficiales eran malos y estaqueaban a los soldados. Sí. Y, bueno, además siempre nunca falta, viste, el soldadito traidor o medio zurdito que también habla mal. Pero en realidad estuvimos a punto de ganarle en 2 o 3 oportunidades. Y la derrota Y no se entendía porque Sí. había toda la infantería marina seguía, no solo seguía peleando, los estaba derrotando a los ingleses, a las fuerzas ya de choque, Sí. y de golpe se cuenta con que Menéndez se rinde. Dice, ¿y por qué se rinde si le estamos dando leña? Y los ingleses luego reconocieron que ellos no tenían ninguna posibilidad de tomar Puerto Argentino y que se rinde el 14, ¿no? Puerto Argentino. Y que ellos ya tenían decidido el 15 retroceder, cargar, subirse a los barcos y mandarse mudar porque no tenían posibilidades. Entonces estamos a punto de ganar y el 14 el general a cargo de la guarnición se rinde. ¿Qué pasó ahí? Claro, tenemos combate y ya estamos medio con el corte encima, pero ya lo vamos a hablar de esto. Hubo un combate que realmente está oculto, que Two Sisters, que acá tenemos un militar en nuestra ciudad que pelearon ahí, fue una lucha heroica y fueron los oficiales, y después, bueno, viene toda esta deformación. Vamos a En el charlar. combate de 2 hermanas hubo un montón de oficiales que cayeron y suboficiales. Sí, pero se ganó, se luchó, claro, con el coraje criollo, ¿no? Entonces, te hacen después toda una propaganda en contra para que te sientas más, no, mira, mejor no levanté la cabeza porque como sos más débil te vamos a romper la cabeza, pero si sos un buen esclavo, te vamos a tratar bien. Y después tenés, viste, un poco el argentino ese sumiso, o el hijo de inmigrante que vinieron a Sudamérica y no quiere líos, y después tenés también el cipayo liberal o de izquierda también que juega en contra. Porque tenés un problema de identidad. Nosotros la identidad nuestra era la identidad hispano-católica. Entonces te dicen, no, pero España, la Inquisición quemaba brujas, lo cual es un mito. En realidad eso lo hicieron los protestantes, lo hicieron los luteranos y los calvinistas en Europa, no España. Y te van mezclando todo y la gente le gusta la ignorancia, el desconocimiento, porque es la respuesta fácil. Es la respuesta fácil. Bueno, a veces hay un poco de pereza moral para saber la verdad. Patricio, te voy a llamar uno de estos días, ya después lo combinamos desde la producción para charlar de estos temas. Bueno, que cada uno acercará su voz y bueno, que por lo menos se produzca el debate, el debate, por lo menos eso. Veamos qué dicen tus oyentes, que empiecen a llamar a la radio y a ver cuántos insultos u observaciones inteligentes nos ganamos. No, lo que uno promueve es que acercar las voces y que se produzca el debate. Bueno, vos pensás así, a ver qué elemento tenés, qué corresponde al mito, cuál es la realidad. Y bueno, y cada uno después formará su idea. Pero ya lo dijimos, desencillar de las convicciones es muy difícil. Sí, sobre todo de las falsas convicciones para tener verdaderas convicciones, ¿no es cierto? Pero entendamos todos esto. Hispanoamérica en un solo país, con la moneda más fuerte del mundo, dominaba los mercados de Asia, tenía una clara identidad religiosa, política, cultural y moral, había desarrollo científico, había mucho trabajo universitario en América, y de golpe, y el nivel de vida de los pueblos hispanoamericanos en 1800 era superior al de los europeos, y de golpe nos hemos convertido en naciones del tercer y cuarto mundo. ¿Qué pasó? Patricio, bueno, ya vamos a seguir con esto. Un abrazo y ya agradeciéndote tu participación, ¿eh? Hasta pronto, Hugo. Bueno, un abrazo, querido amigo, ¿eh?